Hola mamitas, hola papitos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Como muchos ya me conocen, mi nombre es Giselle Figueroa León, soy abogada especialista en Derecho de Familia y el día de hoy vamos a tocar un tema que está muy en boca de todos, el caso de una bailarina, ex Miss Perú y un jugador de fútbol, con respecto a un tema que es muy delicado y sobre un audio que es precisamente lo que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, pero antes de empezar con este tema que es muy delicado, quiero agradecerles a todas las personas que ven estos vídeos, que se suscriben al canal, que comparten mi contenido. Para mí es muy importante. Cada vez que veo las cifras vamos subiendo, vamos siendo más suscriptores, que pertenecemos a una comunidad de mamitas y papitos que lo que queremos es estar informados. Agradecerles a todas aquellas personas que me escriben, que quieren agendar una asesoría conmigo, que de una u otra forma se le puede hacer llegar la información legal, quizá no toda, quizá muy poca, quizá mucha, pero el interés y el fin de este canal es poder servirles, ¿no? Entonces vamos a empezar con este tema que es muy delicado para mí, que no puedo ser tan feliz porque desgraciadamente pues hay una niña de por medio y un llanto, pero es muy importante tratarlo, ¿ok? Gracias mamitas y papitos y empezamos el segmento Caso Prensa. Las personas que estudiamos derecho y principalmente las que nos especializamos en derecho de familia, sabemos que a las víctimas de violencia, sea económica, patrimonial, física, psicológica o violencia sexual, no podemos revictimizarla, ¿ok? ¿Y qué significa revictimizar? Y con esto quiero empezar el video. No podemos a la niña, a la adolescente, a la adulta mayor, someterla cuando es víctima de alguna clase de violencia a repetir su historia las veces que las autoridades quieran, ¿no? O las veces que las autoridades se les antoje, no. Cuando una persona es víctima de violencia, lo que tratamos no solamente nosotros como abogados independientes, sino también el aparato estatal, es revictimizar en lo mínimo a la persona. ¿Qué quiere decir? Que cuando una persona es víctima, tratamos de que la declaración a nivel policial sea la mínima, pero la fundamental como para hacer una derivación a al evaluador psicológico o al psicólogo para que haga una evaluación psicológica, o en caso de agresiones sexuales en niñas se va directamente a la cámara Hetzel, ¿no? Ya yo había comentado en vídeos anteriores de que en un proceso de violencia la niña va directamente a cámara Hetzel, donde hay un psicólogo que es perito, y este perito sabe, porque está capacitado, sabe cómo hacer las preguntas. Cuando son niños se trabaja en base a los dibujos. Si el fiscal tiene alguna duda cuando está en la cámara Hetzel con respecto a una pregunta que se debió hacer y no se hizo y es de importancia, o cualquiera de las partes, los abogados de las partes, lo trasladamos a través de la fiscal y esta le hace llegar a través de un auricular al psicólogo perito para que el perito le dé forma a esa pregunta a través de la manera más adecuada, cómo llegar a la niña y no revictimizarla. Cuando una niña es víctima de violencia, uno no puede llevarla al doctor de cabecera de la familia para que le haga preguntas, para que le evalúe, para que la revise si ha sido agredida. Una no puede llevarla a la comisaría y en la comisaría permitir que el policía le pregunte sobre los hechos. No, no debes, no es así. Cuando una niña es víctima de violencia, lo primero que hace la mamá, discúlpeme, pero lo primero que hace una mamá no es llamarle al papá y pedirle explicaciones. No, porque si uno cree en su niña, como esta bailarina dijo, si uno cree en su niña, lo primero que hace es, se va a la comisaría, señala que su niña aparentemente puede ser víctima, ha sido víctima, es víctima de violencia física o es víctima de violencia sexual, e inmediatamente el policía, el que recibe esa denuncia, le den oficio para que la niña vaya a médico legista, para que sea ocultada todo su cuerpo, y también le da un oficio para que vaya al área psicológica, para que la niña pueda ser, en este caso, cámara Hetzel,
¿no? Para que la niña pueda ser evaluada por un perito psicólogo, no cualquier perito, un perito especializado que sabe cómo llegar y preguntar a una niña a través del dibujo o preguntas que no la afecten. Y en este procedimiento lo que trato de narrar es el mínimo de actos que para con la niña se le tenga que preguntar una vez, ¿y quién te hizo esto? ¿Y cómo te hizo? No. El policía no tiene, es policía, bravo en su trabajo, pero no es un psicólogo, no sabe cómo preguntar. Es más, nosotros como abogados no sabemos cómo preguntar a una víctima de violencia sexual qué le pasó, cómo usar las palabras para no revictimizarla. Eso es chamba del psicólogo, del perito que está en cámara Hetzel. Nosotros no podemos revictimizar. Yo como operadora de línea 100, cuando recibo este tipo de llamadas de mujeres que han sido agredidas sexualmente, yo trato en lo mínimo de que la señora me dé toda la información, porque sí, son personas que tienen mucho odio, mucha cólera por su agresor, tienen mucho dolor, pero yo, aparte de eso, yo no le voy a decir, dime qué te hizo, cómo te puso, tú lo provocaste. No, para nada. Nosotros simplemente le decimos, señora, detálleme lo mínimo. ¿Por qué? Porque yo sé que después esta señora va a tener que ir a la comisaría y declarar. Y no solo declarar, sino también la van a mandar a cámara Hetzel y va a tener que declarar. Y ya partiendo de esa estructura, vamos a darnos cuenta que la mujer que ha sido víctima va a estar sometida no a una situación de tener que narrar los hechos, sino a dos, y hasta tres. Si yo fuera no fuera diligente y le preguntara, ¿no? ¿Cómo te han hecho? ¿Qué te han dicho? No, esa no es la función del operador, sea servidor, policía, no. En este audio de esta bailarina, pues claramente se escucha cómo el policía le dice, trabajamos las 24 horas, la puedes traer en otro momento. La niña estaba llorando y de por sí pasar una evaluación médico-legista es duro. O sea, a la niña le van a ocultar todo tu cuerpo. Una persona que no es tu familiar, que es una persona extraña, te va a revisar, ¿ok? Te va a revisar, va a examinarte partes íntimas, porque eso es un médico legista, lo que hace es eso, ve si hay desgarro vaginal, anal, si hay algún tipo de moretones en la zona, en donde obviamente es las zonas privadas de una niña, de una mujer adulta, y someter a una niña a ese tipo de exámenes, sabiendo que está llorando, no es lo más adecuado. Yo creo que ahí la mamita no hizo bien, de verdad no hizo bien. Debió seguir los consejos del médico y calmar a su niña y llevársela y en el trayecto explicarle cuando esté más calmada y luego de eso programar con el médico legista para que la vuelva, para que ya vaya con la niña tranquila y la examine, porque sí, en este tipo de casos es muy importante ese tipo de evaluaciones, porque solamente con ese tipo de evaluaciones se puede determinar si ha habido una agresión. Ahora, esto también suma a la cámara Hetzel, también, yo no puedo decir que no, pero es una evaluación muy importante y como evaluación muy importante se tiene que realizar en la medida de lo posible. Hay una parte donde ella dice, yo en el audio anterior, yo no le echo caso a mi abogado, yo no voy a hacer todo lo que dice mi abogado. Su abogado en ese momento, de acuerdo a lo que ella misma dice, le dijo anda denuncia. Y yo en ese punto, mamitas, papitos, quiero decirles que nosotros somos abogados y para eso estudiamos, sabemos las consecuencias de qué pasaría si tú no denuncias, qué pasaría si tú no das la voz de alerta. Sabemos, conocemos. Entonces lo mínimo que le pedimos es que si estás recurriendo a nosotros, nos hagas caso, porque nosotros sabemos sobre la materia. Sé que en qué momento decirte, viendo cuáles son las consecuencias de estos actos, en qué momento alertarte, en qué momento decirte no lo hagas. En este caso, este abogado le dijo denuncia. Y es lo que cualquier abogado en su sano juicio lo puede hacer, lo tiene que hacer. La ley 30364 ha establecido que las personas que trabajan en el sector salud, que son profesores,
tienen como responsabilidad denunciar este tipo de hechos bajo sanción funcional. Y no solamente ellos, cualquier persona que tenga conocimiento de un acto sexual en agravio de una menor o de una adulta mayor, basta que sea contra su voluntad, lo tiene que denunciar. Esta línea 100 puede hacerlo de manera anónima, puede ir a la comisaría a hacerlo. Ese es el procedimiento regular. Ella debió hacer eso, ir a denunciar, no estar pidiendo explicaciones. Y si posterior a eso, y no haciéndole caso al abogado, denunció, debió entenderle al médico y debió entenderle al policía, porque los policías son rudos, ¿sabes? Son toscos, son fríos en hablar. Y este policía muy amablemente le decía: señora, trabajamos las 24 horas, tráigala cuando esté más calmada. Mamitas y papitos, el hecho de que a tu niña la hayan agredido sexualmente es un momento muy traumático para la niña. Si no se trata con terapias y si el psicólogo no logra superar eso en la menor, o la menor no asiste a las terapias para superar ese tipo de situaciones, hay consecuencias. Sí, sí las hay. Las hay, les dije en el video anterior, muchas chicas se suicidan, muchas chicas recurren a la droga para olvidar. A veces pensamos y decimos: está mal formada, no la criaron, mira, se dedicó a la droga, y no sabemos que detrás esa niña pueda haber sido víctima de violencia. Por eso es muy importante, si has sido víctima de violencia, denuncia. Y tú, mamita, si sabes que tu menor ha sido víctima de violencia, así no sepas quién es, denuncia, porque de las investigaciones se va a determinar quién hizo esa barbaridad. Si esta persona, este futbolista, hizo ese hecho tan macabro, pues tendrá que pagar el delito, tendrá que ir a la cárcel, y ya saben lo que le hacen en la cárcel, ¿no? Y creo que lo vimos con ese monstruo que atacó a esa pequeña en el norte y la violó. Se suicidó después de que le hicieron la ley del empanamiento. Así que, pero es más, muchos hombres saben que este tipo de consecuencias pasa si ellos llegan a un penal, pero aún así lo hacen. No se privan. Por eso les digo, el violador es un enfermo, y como enfermo debemos de tratarlo. No perdonándole, no, para nada. Pero sí que caiga todo el castigo de la ley sobre él sin beneficios, y que la justicia sea ruda y dura, así como él fue en un determinado momento con su víctima. Pedirles que denuncien, siempre denuncien este tipo de violencias, no debemos callar. Decirles que esto va a cesar con una pena de muerte es mentirles, porque ni en los países más drásticos y donde se ha implementado la pena de muerte para este tipo de delitos no ha disminuido este tipo de actos tan aberrantes, no lo han hecho. Solamente mamitas, papitos, traten de formar bien a sus hijos, darles valores, el respeto. Como les dije una vez, escuché que el machismo viene con M de mamá. Por favor, mamitas, cambiemos el chip. El hijo es un hijo que se tiene que formar para que sea un hombre independiente y no dependa de nadie en el futuro, ni en lavar, ni en cocinar, ni en barrer. No, debemos hacerlo autosuficientes, en la medida de lo posible, y respetando a los demás, respetando como yo les digo mucho a mis hijas cuando a veces ven una persona que tiene características de hombre pero se viste de mujer, y yo le digo: hay que respetarlos. Es lo único que nos diferencia de aquellas personas que no quieren respetar este tipo de personas, es darles su lugar y respetarlos. Yo creo que si se aplicara lo que dice la Constitución, que es el respeto a los demás y la no discriminación bajo ninguna clase, ni sexual, ni social, ni racial, yo creo que seríamos un país diferente. Pero bueno, es un trabajo. Creo que el Estado debe preocuparse en la primera infancia y trabajar mucho en este tipo de temas, ¿no? Establecer currículas más agresivas con el tema del respeto. No voy a hablar de equidades, de género, porque la gente se horroriza, pero criemos bien a nuestros hijos. Enseñémosle a respetar a las personas bajo cualquier circunstancia, así estas personas tengan opiniones e ideas distintas, ¿no? Y si tu mamita, como te digo, y voy a volver a repetir, creo que el video anterior también lo hice, si tienes conocimiento de que alguien en tu familia está siendo víctima de violencia, no te detengas en pensar el agresor, no te detengas en pensar que se van a cortar los lazos familiares, no te detengas en pensar que ya, la tía no te va a hablar, te van a alejar de la familia. No, enfócate en tu hija, enfócate en tu hijo, y que tu hijo
al final es lo único que tienes, porque la tía, la prima, toda la familia completa se va, pero tu hijo te queda. ¿Y qué clase de hijo vas a tener si en el momento que ese hijo te pidió apoyo, te pidió auxilio, quizás no con palabras, sino con miradas, tú no lo hiciste? Tú no lo hiciste. Eres parte de la agresión si tú no denuncias. Ok, mamitas, ya saben, tienen la línea 100 para denunciar este tipo de hechos y bueno, agradecerles una vez más por ver estos vídeos, pedirles que los sigan compartiendo, pedirles que siempre sus decisiones estén en la prioridad, sean los niños, sea su tranquilidad. Recuerden que nuestras decisiones de adultos no solamente van a impactar en nosotros, van a impactar en nuestros hijos. Si yo me alejo de mi esposo por algo ilógico y algo tonto, que van a sufrir son mis hijos. Si hay un tema de violencia en la casa, no lo deben permitir, deben denunciar. Eso también es enseñarle a tu hijo a que no se permite la violencia, es enseñarle a tu hijo que uno tiene que denunciar violencia y no permitir ese tipo de hechos en su vida. Uno con nuestras acciones también enseñamos, ¿no? Entonces, por favor, mamitas y papitos, gracias por ver estos vídeos, gracias por pertenecer a mi comunidad de mamitas y papitos que quieren estar siempre informados. Ya saben, por aquí van a aparecer mi número para cualquier asesoría. Y nada, gracias por ver una vez más el canal de tu abogada aquí en un segmento para mí muy bonito, pero en este tema que es muy triste, ¿no? Ver una niña que llora, que no se quiere enfrentar a una evaluación médico-legista, y es la mamá que presiona sin darse cuenta de que está afectando a su hija. Entonces, nada, tratemos de evitar este tipo de hechos y bueno, hasta otro segmento más de Caso Prensa. Gracias.